Hola, ya estamos aquí en un nuevo episodio de estos podcasts Mi Identidad, séptima temporada. Amén. Que Dios bendiga a la iglesia en todo lugar donde te puedas encontrar, iglesia amada, hermanos amados. Te bendecimos, agradecemos que nos puedan estar acompañando y por supuesto todos sus mensajes de ahí en los infos, ¿cierto? En todas las WhatsApp que a veces nos llegan. Le agradecemos esas palabras de aliento, esas palabras de saludo. De verdad que estamos muy contentos, nos sentimos bendecidos como ministerio de poder acompañarle por séptimo año consecutivo aquí en estos audios digitales. Y se recuerdan que estuvimos hablando en una introducción de por qué hablar de Jesús. Y estuvimos hablando de esa introducción de Jesús que era necesario y que estos 40 audios que siguen vamos a hablar un poquito más a profundidad. Bueno, en este episodio número 2 hemos traído como título El Verbo se hizo carne. Amén. El Verbo se hizo carne. La vida de Jesús, iglesia, ¿dónde comienza? Antes de la creación, antes de Génesis. ¿Por qué? Diga usted, para conocer a Jesús nosotros debemos entender, iglesia amada, quién es realmente. Amén. Muchas religiones creen que desde el Belén, ¿cierto? Desde el nacimiento de Jesús, ahí él aparece, pero no es así. La vida de Jesús comienza antes de la creación. Y quiero leerte Juan 1, capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Amén. Mire, cuando en el contexto histórico del Evangelio, según San Juan, a mí me gusta mucho porque a diferencia del otro Evangelio, Juan comienza no hablando de la genealogía, ni de nacimiento de Jesús, sino comienza hablando con la eternidad. Amén. Cuando leemos este Juan 1, versículo 1 y 2, nos recordamos cuando Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, ¿qué quiere decir? Que ellos no eran, ¿cierto? Jesús, el Espíritu Santo no fue creado, ya existían, ¿verdad? Dice, no era, o sea, estaba, ya existía. Y lo deja como un ser eterno desde ya, existían desde la eternidad, o sea, coexistían, eran existentes juntamente con el Padre. Esto me gusta de la profundidad y la exposición de este primer versículo, porque Juan está estableciendo que desde el inicio, desde antes de la creación, ¿verdad? Estaba Jesucristo en nuestra vida. Había la eternidad de Jesucristo, ¿cierto? Desde el inicio. Y por eso me gustó iniciando este versículo, pero no es el versículo central de lo que quiero enseñar, porque es importante conocer, iglesia, que Él ya existía, de que Él, ¿se acuerda que siempre estamos hablando que se hizo siendo Dios, ¿cierto? Se hizo hombre para venir a sacrificarse por nosotros. Y mire, vamos a ir en el mismo capítulo, ya leímos esto, ¿cierto? Que desde el inicio estamos hablando de la eternidad, que estaba Jesús, ¿cierto? La eternidad de Cristo desde el inicio de la creación. Amén. Y quiero profundizar en el siguiente versículo, que es en el mismo capítulo, Juan 1:14, nos enseña qué vino a hacer Jesús. Dice que aquel Verbo que fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Qué lindo. Este versículo yo creo que muchos de nosotros lo hemos tratado de estudiar de miles de maneras, de miles formas. Y sabe, en una de tantas predicaciones antiguas, hace como 9 o 8 años atrás, cuando estaba predicando un año completo sobre identidad, me gustó mucho una versión que hay del Código Real. Para los que no saben, la traducción bíblica, ¿cierto? El Código Real no es como reconocida, digamos, académicamente, sino más bien es como una interpretación basada en palabras hebreas y griegas. Y en esta oportunidad, este versículo quedaría así con esta interpretación, ¿cierto? Con significados de hebreo y griego que resaltan palabras que yo creo que nosotros debemos aprender, iglesia amada. Mire lo que dice en este Código Real. Y el Dabar, que es el Eterno, tenía en su seno, se hizo carne y se tabernaculizó entre nosotros, contemplando su gloria del único en su clase, del Padre, lleno de Hesed y Emed. Vamos a ver qué significan estas palabras
¿cierto? Miren, en el Código Real, cuando habla de dabar, habla de información, de palabra, de verbo, ¿cierto? De la preexistencia, digamos, divina de Jesús ya, ahí, y que se estaba manifestando a lo terrenal, digámoslo, o no natural, como era el nuevo tabernáculo. Entonces Jesús se ve revelado aquí, ¿cierto? De una forma tangible de la gloria del Padre. Y lo vienen como personalizando, no sé, como caracterizando, ¿no es cierto? Como lo podemos llevar así, a este Jesús de lo que venía a establecer aquí en la tierra. O sea, de forma, dice, único, estaba diciendo que era único en su clase, ¿verdad? Y que estaba lleno, y en lo real dice gracia y verdad, pero estas palabras, Hetsé y Emé, ¿cierto? Que significan gracia, amor, y Emé, verdad y fidelidad, ¿cierto? Hacen aún más profundo lo que debe significar, ¿cierto? Jesús para nosotros aquí en la tierra. Él venía a establecer esta relación directa, íntima, ¿cierto? Con la humanidad. Y por eso me gusta, y el dabar, que en eterno tenía en su seno, o sea, que Dios mismo sacó de la eternidad la información, el verbo único, ¿cierto? Para hacerse carne, para ponerlo como tabernáculo entre nosotros y nosotros podamos contemplar también la gloria que traía Jesús, siendo Dios, haciéndose hombre, porque ustedes deben recordar que Dios, sin dejar de ser Dios, estamos hablando de Jesucristo, ¿verdad? Tomó la naturaleza de humana para venir a nosotros. Y mire qué lindo es el Señor, que nos envió a su único Hijo, ¿cierto? Unigénito aquí a la tierra. Por eso el significado profundo de Juan, iglesia, Juan 1:14, el dabar se hizo carne. Mire, sabe, ese término a mí me encanta en el hebreo porque la verdad que transciende, es una palabra hablada que implica acción, que implica fuerza, que implica la creación misma, o sea, la palabra de Dios en acción, que se hiciera carne, ¿verdad? Significa que tomó esa naturaleza que nosotros necesitábamos para poder, o la apariencia, ¿cierto?, de esa naturaleza aquí en la tierra para poder nosotros entender quién es Dios y poder, ¿cierto?, identificarnos quizá de una manera u otra a través de su palabra con la creación. Y más aún, cuando hablamos siempre del tabernáculo, nos recordamos de Moisés, ¿cierto? Recordamos, vamos a los tiempos de Moisés, cuando Moisés fue a construir el tabernáculo para el pueblo de Israel, que tenía, ¿cierto? ¿Qué propósito tenía el tabernáculo? La presencia de Dios, atraer la presencia de Dios, ¿cierto? Y Dios habitó en el medio del pueblo a través del tabernáculo, porque era la forma, en el lugar santísimo. Ahí se manifestaba la presencia y Dios le daba dirección a su pueblo. Amén. Pero en este caso, Jesús había una forma distinta, o sea, aquí ahora había algo más tangible para sentir, para mirar, para conocer, o sea, ya no era la revelación de Dios, ¿cierto? Ahí con Moisés en el Sinaí, que se manifestaba, ¿cierto? Que tenía la fuerza, misericordia, la paciencia de ese pueblo, ¿verdad? El pueblo de Israel, cuánta más paciencia tiene con nosotros, donde abundó en esa historia la misericordia, ¿cierto? Máxima. Y aquí venimos a entender en Juan que Jesús se hizo carne, fue único en su clase y que nosotros venimos a ver, cuando hablamos tabernaculizó, ¿cierto? Poder sentir y ver su presencia. O sea, Jesús se convierte en el nuevo punto de encuentro entre Dios y el hombre. Amén. Cuando digo hombre, digo mujer también, o la humanidad. Entre Dios y la humanidad, cumpliendo, ¿cierto, iglesia? El propósito divino, no solamente lo que hizo el tabernáculo allá en el desierto, sino como Jesús aquí en la tierra. Y más, mire, esta palabra, Hetsé y Emé, ¿verdad? Para los que no pudieron escribir este versículo, dice, y el dabar que el Eterno tenía en su seno se hizo carne y se tabernaculizó entre nosotros, contemplamos su gloria, gloria del único en su clase, del Padre lleno de Hetsé y Emé, que en español nosotros estábamos hablando que era gracia y verdad. Miren, cuando nosotros pudimos contemplar ahí su gloria, ¿cierto? No fue una gloria que atemorizó, sino más bien fue una gloria que vino a reflejar el carácter de Dios, las enseñanzas del reino de los cielos aquí en la tierra
a través del sacrificio de Jesús. Qué lindo, qué lindo. Jesús, único en su clase, imagínense esta palabra, único en su clase me lleva a la ciencia. O sea, único, amado. O sea, Jesús no solo era que representaba a Dios mismo aquí en la tierra, sino que era la imagen perfecta del Padre. Amén. Gracia, de amor, de verdad, de fidelidad, de un amor incondicional, de lealtad, de pacto hacia el hombre, de misericordia, de firmeza. No, qué tremendo. ¿Cuánto podríamos decir más de Jesús? Por eso me gusta este versículo en el Código Real, porque podemos rescatar cosas que a veces olvidamos, iglesia. Por eso es importante profundizar en la plenitud de los atributos de Jesús, ¿verdad? Porque Jesús no solamente trae la plenitud de los atributos que Dios le mostró a Moisés ahí en el Éxodo. ¿Se recuerdan Éxodo? Mire, hay un versículo, Éxodo 34:6, dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Lo que pudimos ver quizás reflejado en la historia, ¿cierto? Que Dios le mostró a Moisés en Éxodo, hoy lo estábamos recordando a través de las Escrituras, lo que pasa con Jesús. O sea, el modo de amor, de verdad de Dios, ¿cierto? No solamente fue dejarnos una idea, sino más bien ahora estar presente, latente, vivo ahí en lo que hacen los evangelios cuando hablan de Jesús, esta experiencia concreta que yo me imagino los apóstoles, los discípulos que pudieron conocer y caminar con él. Qué tremendo. La verdad que es un versículo que viene a profundizar lo que Jesús significa para nosotros, iglesia, desde el día 1 de que se hizo la creación. Ya Él era eterno, ya Él existía, ya Él ya estaba, ¿verdad? Jesús ya estaba, no fue creado, ya existía. Y esto me encanta de Juan porque realmente dice, el versículo 3 de Juan dice, y todas las cosas por Él fueron hechas y en Él estaba la vida. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¿Y sabes lo que me hace recordar? El origen de la vida humana, iglesia. Porque estamos hablando de único en su clase, con muchas cualidades de información del Dabar, del seno del Padre, de algo que se creó para venir, ¿verdad? Que ya existía, que estaba, pero que algo que fue más allá de lo que nosotros podemos describir para venir a hacerse hombre. Y mire, el origen de la vida humana, usted sabe lo que dice la biología, o sea, la unidad de vida, ¿cierto? Y el diseño perfecto de Dios se montan bastante bien porque, mire, cuando hablamos del origen de la vida humana, ¿verdad? De nosotros, la ciencia moderna y a través incluso de la palabra de Dios, ocurre algo extraordinario. Primero, que la vida no es un accidente, sino que es el diseño. Nosotros somos el diseño perfecto de Dios. La genética, y yo siempre lo hablaba mucho en esto de las conferencias, la genética moderna, ¿cierto? Nos enseñaba que en el momento de la concepción, donde ocurre el milagro biológico, de verdad, digámoslo así, donde el óvulo de la madre y el espermatozoide del padre se unen y forman una unidad celular llamada cigoto. Y mire, yo siempre hablaba un poco de esto en las clases de identidad, que en ese instante aparece el ADN de las personas. Estamos hablando de Jesús, único en su clase, y el ADN de las personas es único, irrepetible, que contiene toda la información genética. Si vamos a la ciencia, el ADN de la persona, ¿cierto?, contiene toda la información genética del nuevo ser humano. Todos sabemos, bueno, los que pasamos la clase de biología, porque eso sí está de bien niños, ¿verdad?, que 46 cromosomas organizados en 23 pares diferentes, de mamá y papá, ¿cierto?, determina la identidad del individuo o de la persona. Dice, imagínense, iglesia, de ese primer instante, toda la información de un nuevo ser humano ya está presente, el color de los ojos, las características físicas, todo lo que viene después, ¿cierto?, las predicciones biológicas y mucho más. La ciencia está hablando esto, no lo estoy hablando yo solamente estoy intentando enseñar lo que sale la palabra de Dios y cómo nosotros podemos ver que se cumple ese ADN único, ¿verdad? Y cómo Dios nos creó, de verdad, a nosotros también con esta ciencia maravillosa. Dice que la ciencia calcula en la vida de un adulto que está compuesta por más de 37 millones de células y cada una de esas células contiene un mismo código
genético original. Amén, al momento de la concepción. Y eso nos da, iglesia, y esto quería llegar, a la unidad de vida. Qué tremendo, qué tremendo. Y si hablamos de Jesús, estamos hablando también del único en su clase. Amén. Por eso dice la palabra que fuimos hechos a su imagen, ¿cierto? Y semejanza. Amén. Al modo de operar. Si hablamos en esa palabra semejanza, no es que físicamente nos parezcamos a Dios o a Jesús, sino que dice que al modo de operar de Dios, en la traducción original, en las palabras que se fueron escritas originalmente, dice al modo de operar de Dios. Y el modo de operar de Dios hay una información, hay, ¿cierto? Algo que se escribió en la eternidad para nosotros. Dice que antes de la fundación del mundo fuimos escogidos y ya estaba escrito en la eternidad nuestra vida. Y hoy estamos hablando un poco de la ciencia. La ciencia de la citología, ¿verdad? Habla que la célula, ¿verdad? Esto simple, esto existente, organizado, donde se crea la vida, dice que viene de un núcleo único. Y este almacenamiento es el ADN del ser humano y contiene toda la información genética. Entonces estamos hablando de Jesús, que era único en su clase, ¿verdad? Que desde el seno del Padre fue rescatado para hacerse carne, ¿verdad? Para ser tabernáculo para la humanidad. Y la ciencia nos está recordando que nosotros somos creados de esta manera, también de una forma, nuestro almacenamiento es único, nuestro ADN único, y ahí viene toda nuestra información genética. Qué tremendo, qué tremendo. Mira, iglesia, es importante, quizás no es un estudio profundo, pero podemos compararlo con la ciencia, el ADN, ¿verdad? Mucho, yo sé que muchos científicos describen el ADN como un sistema de información, e incluso casi extremadamente complejo. Pero realmente comparar este lenguaje de la ciencia con este versículo en el código real me hace interesante de poder hablar de Jesús, cómo vino Jesús, ¿cierto? Con el dabar, con la palabra, ¿cierto? Cómo vino en único en su clase, pero hay una diferencia entre él y nosotros, ¿verdad? Que él vino lleno, pero lleno de gloria, de su gracia y verdad. Qué tremendo es Jesús. ¡Wow! ¿Cuánto podemos dar gracias por este Jesús maravilloso? Y miren, la verdad que la Biblia y el diseño de la vida, ¿verdad? Lo podemos ver incluso ahí en lo que dice la ciencia y lo que dice la palabra de Dios. Dice mucho antes que existieran todos estos microscopios, la genética moderna, todos estos estudios. La Biblia ya afirmaba que Dios participaba, ¿cierto?, activamente en la formación del ser humano. Y usted me dirá, ¿a dónde, pastora? ¿O dónde, Solange? ¿O dónde, Sol? ¿Sabe? En Salmo 139. Busque ahí rápidamente. Salmo 139, mire, versículo 13 y 14 dice: porque tú me formaste, mis extrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Esto es como para otro capítulo, de aquí podemos sacar otro capítulo en Efesios, cuando hablamos que somos un diseño, una obra de arte. Ya vamos a estar hablando al final de eso. Y mire qué lindo, aquí David está representando, ¿cierto?, cómo Dios ya sabía que nos formó y qué maravillosas son sus obras, así como se junta con la ciencia. O sea, este pasaje describe exactamente lo que vemos hoy en la ciencia estudiada, en la vida del ser humano, ¿verdad? Dentro del vientre, porque realmente la vida del ser humano dentro del vientre es una complejidad extraordinaria y todos lo sabemos. Para aquellos que hemos tenido hijos biológicos, sabemos que es increíble cómo podemos llevar ese bebé dentro de nosotros y dar vida a ese ser humano. Y miren, Jeremías también lo refleja. Jeremías 1:5, antes que te formases en el vientre de tu madre, te conocí. Antes que naciese, te santifiqué. O sea, wow, qué tremendo. Esto revela que la vida humana no comienza solo biológicamente, sino que Dios tiene un propósito, iglesia amada, para aquellos que siempre se están preguntando, ¿para qué nací? Porque esa pregunta los jóvenes siempre la están haciendo. Hay un propósito, ¿verdad?, eterno para cada persona antes de cada nacimiento. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¡Qué tremendo! ¿Les gustó esta primera clase que refleja de Jesús, cierto? Que el verbo se hizo carne. Bueno, y aquí estamos en Génesis 1:22,
creo 1:27, no estoy segura, pero ahí donde dice, y creó Dios al hombre a su imagen, e imagen de Dios lo creó. Bueno, esto significa un poco que el ser humano no es solamente una materia biológica como lo dice la ciencia, sino más bien somos los portadores de la imagen de Dios con identidad, propósito y divinidad. Pero yo eso lo quiero enseñar más adelante, de que realmente nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza, ¿verdad? Pero que eso significa aún algo más profundo, que no es solamente aparentar una imagen en Cristo, sino más bien que el Señor nos hizo con identidad, con una asignación y con un propósito aquí en la tierra. Amén. ¿Cuánto pueden decir amén? Qué tremendo. Y esto quería compartirte, iglesia. Yo no sé si ya el tiempo se nos fue. Vamos casi ya. Nos queda tiempo. Es que podemos escuchar tanto de la ciencia, podemos escuchar tanto quizás del ADN. Yo habitualmente estoy leyendo libros de ADN porque hablo mucho de la identidad. Y creo que en las primeras temporadas de estos audios digitales hablamos sobre identidad. Podemos saber tanta información, pero lo más lindo es saber que tenemos un creador que no solamente nos creó a nosotros, sino que ya existía en la Trinidad, que existía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y desde ese seno, ¿verdad? De ese dabar, de esa información, sacó a su Hijo para tabernaculizarlo, para hacerlo carne, ¿cierto? Como nosotros, para venir a la tierra y cumplir su voluntad perfecta, cumplir el plan de Dios desde el inicio de Génesis, cuando el hombre pecó, cuando el hombre desobedeció a Dios, ¿verdad? Ya había un plan de redención. Y este ADN, ¿verdad? Que quizás es único en su clase, porque viene desde Dios mismo, también el que está diciendo, ¿cierto? La genética o la ciencia moderna de que nosotros los seres humanos tenemos vida de un núcleo, ¿cierto? Porque nacemos con un ADN único, con diferentes células que se componen, ¿verdad? Y hacen este núcleo maravilloso del ser humano, ¿verdad? Porque dice que el centro del ADN, ¿verdad? Está compuesto por la célula adenina, timina, guanina, citosina. Dice que estas 4 bases, según la ciencia, ¿verdad?, forman la especie de lenguaje biológico y un código que contiene más de 3.000 millones de letras genéticas y que eso dirige en el funcionamiento del cuerpo humano. Imagínense qué linda creación somos ante esta tierra. Qué lindo, qué lindo. Y cómo nos vemos reflejados en este nacimiento de Jesús, en esta, digámonos, en esta incorporación, este plan divino, en esto que Dios trazó en la eternidad para que nosotros podamos conocer. Amén. Entonces, la pregunta del día de hoy, la reflexión del día de hoy, iglesia amada, que estamos hablando de todo un poquito, pero queremos hacerlo simple, sencillo, pero directo a tu corazón, que no somos cristianos solamente, ¿por qué? Porque si le preguntaran a ustedes, no siempre nosotros decimos, porque Jesús cambió mi vida, porque Jesús me perdonó, porque Dios me sanó o porque Dios me restauró. No, usted puede decir que somos cristianos porque existe un creador supremo que diseñó la vida humana con una precisión impresionante. Amén. Que no solamente la complicidad del universo, la tierra, el ADN humano, ¿cierto? Que nos recuerda que tenemos vida, origen, propósito y diseño del más grande y el más incalculable Dios. Dios. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amén. ¿Sabe, iglesia? No solamente somos cristianos porque Jesucristo transforma vida, porque perdonó, porque nos sanó, porque restauró, sino más bien porque entendemos aquello a través de los años que venimos, somos creación de un eterno. Amén. ¡Qué profundidad! O sea, la ciencia puede estudiar cómo funciona la vida humana, pero ¿sabe? La Biblia, iglesia amada, revela quién es el autor de la vida. Y si tú nos das una gloria a Dios o no honras a Dios en esta mañana por eso, wow, no hemos entendido quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo y quién es el Padre en nuestras vidas. Amén. Dice Hechos 17:25, Él es el quien da a todos vida, aliento y a todas las cosas.
Por eso tú tienes que afirmar tu fe, ¿cierto? Con convicción. La vida humana, tu vida, iglesia amada, no es un accidente, es una obra maravillosa de nuestro Creador. Y a mí me encanta porque cuando escribí esta frase, creo que me salió de lo más profundo de mi ser, es que la ciencia puede estudiar tanta funcionalidad en la vida del ser humano, pero la Biblia, la palabra de Dios, las santas escrituras, revela quién es el autor de la vida. Ay no, qué lindo, qué lindo. Yo no sé si tú puedes sentir esa presencia. Para todos aquellos que se preguntan, ¿por qué nací? ¿Por qué existo? ¿Sabes? Hay un Dios maravilloso que te creó. A veces, todas las circunstancias no son iguales. Nos toca difícil porque crecimos en familias disfuncionales, porque crecimos quizá en diferentes senos de familias distintas, pero recuerde que Él nos crió perfecto, Él nos crió eterno, pero tenemos que vivir con esto natural. A veces no todo lo que pasa aquí bajo la tierra, sin duda, Dios tiene control de todo, ¿verdad? Pero hay mucha gente que es mala, no porque por Dios, sino porque las tinieblas se levantan, porque las tinieblas tienen atrapado a tanta gente. Y mire, ¿sabe? A mí me encanta el mensaje del Evangelio de Juan, porque no es una idea de Dios lejana, más bien nos acerca, porque podemos comparar este versículo con el código real, con la ciencia, para entender la vida de Jesucristo. Me gusta este Evangelio de Juan porque nos acerca a Dios, porque hace a Dios visible y porque nos enseña que Él se hizo, ¿cierto?, carne para habitar aquí con nosotros. Amén. Y mire, resumen, porque ya nos vamos, es lo que usted tiene que entender en esta segunda clase, que hay 3 ideas en el libro de Juan. Yo le invito a estudiar el libro de Juan con más detalle, con más tiempo. Es que la eternidad es Cristo. Amén. La eternidad es Cristo. Y cuando hablamos de Cristo, hablamos del Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el libro de Juan entendemos que Dios fue hecho hombre para habitar con nosotros. Amén. Y que el diseño de la vida es un diseño de un creador, del diseñador perfecto de la vida humana, que ese es Dios. Iglesia amada, el ADN no solamente nos revela el diseño de la vida, sino que el ADN también nos revela al gran diseñador, que es el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Antes que existiera, ¿cierto?, la primera célula, antes que existiera el primer latido, antes que existiera la primera estrella, antes que existiera el universo, ya existía el Verbo. Y el Verbo es eterno. Y Él decidió hacerse hombre para que el hombre pudiera conocer a Dios a través de Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Yo creo que me voy a ir con esta clase pensando, y yo sé que hay mucho más que quizás se me va a quedar, pero mire, la ciencia iglesia puede explicar cómo es la vida humana, pero Jesús nos va a revelar por qué existe Él y por qué nosotros existimos. Amén. El Dios que nos diseñó, cada célula de nuestro cuerpo, el mismo Dios que decidió caminar, ¿cierto? Es el mismo Dios que decidió caminar aquí en la tierra, como persona, como su nombre es Jesucristo, Jesús, ¿verdad? Para poder establecer su reino aquí en la tierra. Y yo siempre a veces me imagino cómo eran los discípulos, los apóstoles a través de Jesús, alrededor de Jesús. Qué tremendo debe ser ese tiempo. Y mire, iglesia, el mismo verbo, yo no quiero que usted pierda esta frase, el mismo verbo que escribió el código del universo, en el ADN de la vida humana, digámosle de esa manera, decidió entrar a esta propia creación para hacerse carne y habitar. ¿Sabe para qué? Para que usted y yo tengamos revelación del corazón del Padre. ¡Wow! Dios es maravilloso, Dios es lindo. Qué precioso este Jesús que lo hemos podido descubrir en estos 3 versículos que nombramos, ¿cierto? Juan capítulo 1, versículo 1 y 2, y después Juan 1, versículo 14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Amén. Y en el código real decía, y el dabar que en el eterno tenía en su seno
Dios grande, Dios Padre, ¿verdad? Dios maravilloso ahí lo hizo carne, lo envió y se tabernaculizó aquí entre nosotros, se hizo cierto tabernáculo, trajo esa gloria, trajo esa majestad, eso único en su clase que venía del Padre y vino lleno de gracia y verdad. Cuando hablamos de Gesed y Emet, qué tremendo lo que Dios hace a través de Jesús. Qué lindo. Quiero que cierres tus ojos y donde quiera te encuentres. Señor, gracias por estos versículos. Gracias por enseñarnos que el verbo que se hizo carne, tu Hijo amado Jesucristo, vino a esta tierra por nosotros. Gracias, Señor, por hablarnos de la eternidad de Cristo. Gracias, Señor, por enseñarnos de una forma quizás simple, sencilla, pero directa a nuestro corazón un poco más de Jesús. Gracias, Señor. Bendice a cada alma, bendice a cada familia, bendice a cada ministerio, a cada país, a cada ciudad que nos escucha a través de estos audios digitales, Señor. Gracias porque nos vienes a recordar esta mañana que Jesucristo es único en su clase y es el Salvador de nuestras vidas. Amén y amén. Ay, qué lindo, iglesia, qué lindo. Yo no sé si tú pudiste sentir que de una forma un poquito acelerada, porque no tenemos tanto tiempo, pudimos aprender un poco más de lo que habla la ciencia, de lo que dice la palabra de Dios sobre este Jesucristo maravilloso, ¿cierto? El verbo se hizo carne. Amén. Amén, el verbo se hizo carne. ¿Y para qué? Para que tú y yo podamos tener esa reconciliación con el Padre, para poder ver a través de Jesús el corazón del Padre, para que se nos fuera revelado, y porque finalmente podemos leer tantas cosas, podemos saber tantas cosas en lo natural, pero, ¿verdad? La ciencia revela la vida humana, pero la palabra de Dios revela ese Jesús, ¿cierto? Ese Padre y Espíritu Santo que son nuestro Creador. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Les gustó? Pero me gustaría mucho que dejaran sus comentarios, que nos hablaran ahí, ¿verdad? A través de las redes sociales, en el privado, si gusta, para poder seguir hablando de este autor de la vida. Amén, que nos revela la Santa Escritura. Que Dios te bendiga, iglesia, que Dios te guarde y nos escuchamos el próximo martes. Bye, bye. Bendiciones.